Señor Guillermo Márquez, él es coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. Sobre el tema pues de la presa del Zapotillo, en esta semana fueron a comparecer al Congreso algunos secretarios, pero pues me parece que no salió nada productivo de ahí. ¿O usted qué opina, señor Guillermo? ¿Cómo está? Primero que nada, los saludo. Muy buenos días. Gracias por venir acá. Muy bien. Buenos días. Gracias, Pati. Gracias al auditorio por el favor de su atención. Pues platíquenos primero, queremos hablar sobre pues esta comparecencia. Se supone que debería de ser algo pues bueno, productivo, porque los secretarios, usted ya nos dirá, nos desglosará quiénes estuvieron ahí, pues iban a explicar, ¿no?, mayormente este tema, a responder algunas dudas, cuestionamientos. ¿Cómo les fue? Es lamentable un ejercicio de esta naturaleza tan deficiente, pudiendo ser un gran ejercicio pues de la democracia. Se convirtió prácticamente en un monólogo. Sí. No se cumplió el acuerdo legislativo, se modificó prácticamente a capricho del Ejecutivo. Hubo porque iba a ser diferente, ¿verdad? Sí, totalmente. Iban a ir uno por uno. Sí, y serían por lo menos 3 horas de intercambio pues de puntos de vista, de conocer el grado de conocimiento que tengan, valga la redundancia, del proyecto y qué acciones están emprendiendo pues de cara a ese proyecto. Claro. Primero, si lo conocen en realidad, y la otra parte, pues qué harían o qué harán para corregir las grandes deficiencias que están detectadas en él. ¿Y qué les dijeron? Pues mejor vamos todos juntos, un solo día. Así fue, ¿no? Sí, y muy lamentable porque, la primera intervención se consumió prácticamente el tiempo de 2 intervenciones. No contestó de manera precisa ninguno de los cuestionamientos, ni siquiera una tan simple como si aceptaba o no las recomendaciones del observatorio. Entonces, sí, es muy lamentable, pero también lo lamentable es que quien dirigió la propia reunión, la comisión. ¿El SEA la estuvo dirigiendo? No, se supone la comisión especial estuvo dirigiendo y bueno, pues no jugó el papel que debería llevarla de mejor manera para verdaderamente conocer de parte de los que son responsables de este manejo del agua, sí, de lo que puede suceder si no se corrigen las deficiencias que se tienen, qué va a suceder con el Estado. Entonces, solo se les facilitó pues que hicieran una exposición más que una comparecencia para contestar de manera puntual. Finalmente no nos han dado todavía el reporte preciso, pero lo que hemos escuchado de todo esto pues es muy vago, es genérico, no entra al fondo, demuestra que no hay un conocimiento del tema a profundidad y es lamentable porque un Estado que se perjudica tanto por una acción, sobre todo con el trasvase, sí, que le quitan agua, estamos de acuerdo que no son exclusivas de alguien, es de la nación, pero como mexicanos hay derechos establecidos y no se están respetando en todo esto, pero lo lamentable es que de parte de Jalisco no los están defendiendo. Es triste ver y lamentable además cómo nos estamos peleando en Jalisco para favorecer a un estado que no necesita más agua, es el estado que más agua tiene en el centro del país. Entonces, no entendemos ahí esa lógica. Sabemos un poco las raíces, los intereses poderosos que están por encima, claro, y que están moviendo a las personas primero a no tomar las decisiones que corresponden ante un proyecto de esta naturaleza. Entonces, pues sí es muy preocupante. Sí, es lamentable, como usted dice, que pues al ver que pues no responden a las preguntas, tal vez es su manera de defensa, no saben, por desconocimiento, por ignorancia del tema. Algo es lo que se deja ver ahí, ¿no? Todo menos que están explicando lo que se va a hacer. Así es, pero sobre todo se deduce que hay una línea a seguir, en donde primero es obvio que no tienen el conocimiento y lo segundo es que no se exponen a contradecir un propósito que está muy definido y que no se atreven a manifestar abiertamente. Entonces, claro, es muy lamentable que debería ser un debate de altura, de muy buen nivel,
se convirtió ahí pero en pues algo ni siquiera lamentable. Entran al debate, ¿no? Ni siquiera dan pie a eso. No, porque, bueno, primero, el grado de desconocimiento debe ser mucho, el gran temor a exhibirse ante ese desconocimiento. Pero ahí estaban los especialistas del agua, ¿no? ¿Quién estaba de la Comisión Estatal del Agua? Sí había alguien, ¿no? Sí, pero pues habrá que ver cómo se puede catalogar como especialistas, porque, bueno, ante el reto que se tiene, pues no están a la altura, es evidente, porque está todo complicado, y está complicado no de ahora, de muchos años. Digamos que desde los años que ellos presumen que tienen de experiencia, se han venido desencadenando lo que ahora estamos padeciendo. O sea, una pésima administración del agua, no hay una gobernanza, que ahora les da mucho por presumir el término, pero el grave problema que tenemos es utilizamos los términos sin que aplique. Y pongo un ejemplo sencillo. Constantemente se trata de aplicar, valga la metáfora, reglas de un juego de canicas para un juego de ajedrez. Y son muy diferentes, o sea, tiene que estar a la altura de las circunstancias, las personas que están a cargo de una responsabilidad tan importante como es la administración del agua en el Estado. Claro. Y sobre todo, que la administración del agua no es por especialistas solamente que sepan calcular presas, técnicos, y calcular tubos, acueductos, colectores, plantas de tratamiento. No, va mucho más allá de ello, porque es un elemento tan indispensable en todas las áreas de la producción, de la convivencia, de la supervivencia, que es multidisciplinario ya la gestión del agua. No puede ser unilateral y solamente con una visión meramente técnica, y conste que soy técnico, aunque luego nos tratan de descalificar, como lo hizo el director de la comisión. Pero bueno, esa es una realidad, y los técnicos debemos actualizarnos también, debemos abrirnos a debatir, a conocer, pues primero que nada la normatividad, las propias necesidades económicas, físicas, muchas cosas más. O sea, no es solamente una mera obra de ingeniería, es una administración de un recurso que es la vida. Claro, es vital. Ahora, para poner en contexto al auditorio, ¿qué ha pasado después de que el gobierno del estado dio a conocer este famoso estudio y costoso de la UNOPS, donde determinaban que la cortina iba a 105 metros? ¿Qué ha pasado de ahí? Que fue pues la bomba, ¿no? Usted sabe el conflicto social que eso causa, y hasta este tiempo. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es muy claro también que no se puede hacer de manera unilateral, como lo dice el gobernador. Requiere la aprobación del Congreso. Entonces, aquí lo que percibimos es que, a diferencia de una ocasión anterior, sobre todo al final de la legislatura pasada, donde se estaba cabildeando desde el Ejecutivo un nuevo convenio hacia el Congreso, aquí parece que la propia Comisión Especial del Agua le está planchando el terreno, le está favoreciendo al Ejecutivo para que desde ahí surja un convenio. Entonces, quitarle la presión al Ejecutivo y obviamente desde ahí tejer, desde el seno del Congreso, un nuevo convenio, que eso sería fatídico para Jalisco. O sea, si no se corrigen las áreas indispensables que deben corregirse, no se puede entrar a un nuevo convenio, ni debe avanzar más ese proyecto, puesto que es muy claro la determinación que se tiene en el en el decreto de 1995, donde se clasifica prácticamente toda el agua del Río Verde solo para consumo doméstico y público urbano. Y ellos dicen que, bueno, esa es la prioridad número 1, el derecho al agua. Sí, pero existe otro derecho que está a la par, no es ni por encima ni por debajo, el derecho a la alimentación. Y para producir alimentos se requiere agua. Claro. Y el uso pecuario, el agrícola, el industrial, el de servicios, el acuícola, no están en el decreto del 95. Y la CONAGUA, en su artículo 5 de ese decreto, se compromete a que no va a otorgar más concesiones o nuevas concesiones de aguas del Río Verde que no sean para uso doméstico y público urbano. Entonces, eso es lesionar los derechos de los claro, y aquí está pasando usos. Totalmente. Así es. Lo contrario. Entonces, es lamentable que escuchamos en declaraciones, y lo escuchamos antier y ayer al seno de la comisión, en donde se está hablando de una gestión integral del agua, cuando no está cumpliendo con las reglas mínimas de una gestión integral del agua.
Y vuelvo al tema del juego, de las reglas del juego de canicas y del ajedrez. No son lo mismo y hay que llamarle las cosas por su nombre y seguir las reglas del propio juego. O sea, si es una gestión integral, tiene que estar dentro de esa ecuación el uso pecuario y agrícola, y obviamente el de servicios y el industrial en la prelación que marca la ley. Pero la ley también menciona que la prioridad número 1 siempre serán las personas, pero en casos extremos. No podemos convertir una situación extrema permanente en un territorio donde hay tal diversidad. Sí. O sea, un sector agropecuario muy potente, incluyendo el estado de Aguascalientes y Zacatecas, y bueno, la población es evidente, pero también se habla mucho de que esto daría agua, es una danza de números, beneficiaría y daría agua a 1.200.000, 1.500.000, hay quienes han hablado hasta de 4 millones de personas que daría agua. Bueno, cada quien puede decir las cantidades que quiera, ¿no? Es la realidad. Pero la realidad, por ejemplo, en el caso de León, es que no están necesitando el agua, quieren aumentar sus reservas, porque los propios números oficiales de parte de León, en 2015 por lo menos, es que tienen un nivel de abasto de 98.99%, y el 1.1 que les falta no es por falta de agua, es por falta de infraestructura. Entonces, no se trata de una ciudad sedienta que necesite el agua. Que así lo han hecho ver, ¿no? Claro. Digo, desde este lado, nuestras propias autoridades. Así es, y tampoco se trata de una región excedentaria o que le sobre el agua en los altos. Hay un déficit reconocido oficialmente y no se quiere actuar ante esa evidencia. O sea, se sigue cayendo en el juego de la confusión, de que no sabemos si hay agua o no hay agua. Bueno, nada más sigamos el orden y quién es el encargado de alguna manera certificar la disponibilidad o no del agua, que es la Comisión Nacional del Agua. Y ellos, en el decreto que limita a los demás usos, en primer lugar, las publicaciones que hace y reconoce que los acuíferos, la mayor parte en la región de los Altos, están sobreexplotados, que la disponibilidad en las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de 2006 a 2016 ha bajado a una 10ª parte, por lo menos en uno de los puntos, en la estación La Cuña. Entonces, que el comportamiento de la cuenca con relación a las presas que hay, pedimos por transparencia 3 presas estratégicamente distribuidas, se comportan en el mejor de los casos a 1/3 de lo previsto en el abasto, digamos, promedio en muchos años. Entonces, ante esas condiciones, ¿por qué debemos esperar que en el caso del Zapotillo, que está dentro de la misma cuenca, sea lo mismo? Y hay otro factor que es muy importante y lo omiten. De hecho, fue una de las preguntas que hicimos al director de la Comisión Estatal del Agua. Que tampoco les contestó. Él habló de la precipitación, pero no habló de la evaporación. Entonces, si en la región, según estudios de la Universidad de Guadalajara, con el Instituto de Astronomía y Meteorología, habla de un promedio de precipitación de 663 milímetros y una evaporación de 1897 o 98 milímetros, es casi 3 veces más la evaporación que la precipitación. Entonces, ¿de dónde va a salir el agua? El agua del Río Verde en más de un 90% es agua de lluvia. No está presente, o sea, dependemos de la cantidad de lluvia que se precipite en la cuenca, del estado de Aguascalientes, que es parte de la cuenca y obviamente recibe agua de Zacatecas, pasa, dirían coloquialmente, un chorrito nada más de agua. Entonces, toda esa carga de tributación o de agua que se deba juntar en la presa, le queda prácticamente solo en manos de Jalisco. A Guanajuato le acaban de autorizar, tiene una parte muy pequeña, un 6% de territorio en la cuenca, y le acaban de autorizar una presa de 4 millones de metros cúbicos para uso agrícola, cosa que no están haciendo con los Altos ni con Aguascalientes. Entonces hay un manejo discrecional preferente para algunos. Y lo lamentable para Jalisco es que Jalisco no está defendiendo el derecho de los jaliscienses. Sí, se está dejando de lado, ¿no? Se está totalmente violando esa parte. Ahora, los habitantes de esta zona de Acacico y Palmarejo han emprendido algunas otras acciones legales ahora sí que en esta parte en la que estamos hablando. Sí, hay algunos amparos que todavía están
en proceso, pero bueno, sabemos que la presión es muy fuerte, así nos lo manifestó inclusive en alguna ocasión el ministro González Salas, que fue el que determinó la ilegalidad del convenio de 2007. Están recibiendo mucha presión de parte del gobierno federal y de los intereses pues en el negocio del agua, para que esto se desahoguen, no entrando a fondo en la cuestión de justicia, sino usando ese nivel de discrecionalidad que se tiene. Pero bueno, eso es por un lado. No perdamos de vista que además de la afectación directa por la inundación, por la construcción de la presa, está la afectación que es mucho mayor en número y en el impacto que alcanza a nivel nacional y puede repercutir a nivel internacional, es el trasvase que dejaría sin agua al sector agropecuario, sin más volúmenes de agua que requiere el sector, la región productora agropecuaria número 1 del país. Entonces, es un tema que no está ponderado a cabalidad, es urgente que se haga y ese era uno de los propósitos de la comparecencia. Pero bueno, yo creo que se estará solicitando, ya me lo han manifestado algunos sectores, el que se retome esa comparecencia en los términos que estaba la convocatoria. Y a ver si quieren, ¿no? A ver si aceptan, porque pues, como todo lo han hecho a modo, así es. Pues lo veremos. Pues le agradezco, señor Guillermo, su visita a cabina, es un tema muy amplio y sin duda de interés social, desde luego, y le seguiremos la pista. Muy amable. ¿Algo más que quiera agregar? Pues que la gente esté atenta, que se informe, pero que esté bien informada. Hay mucha tendencia a manipulación de la información y se ha vendido como un proyecto que beneficia al área metropolitana de Guadalajara, pero yo preguntaría y dejaría así esta pregunta al aire, ¿por qué le beneficia al área metropolitana de Guadalajara que se lleven agua del Río Verde, que es uno de los ríos más limpios que hay todavía en el país, se la llevan a envenenar el agua de las industrias en León y se lo regresen a Chapala para que el área metropolitana siga consumiendo más veneno? Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Es el señor Guillermo Márquez del Observatorio Ciudadano del Agua. Gracias por venir a cabina, muy amable. Gracias, Pati, y gracias al auditorio. Gracias, 9:55.